cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de qué es la gestión menstrual. Un tema que debe dejar de ser tabú. Hay mucho mito respecto a la menstruación y hay que hablarlo así. Menstruación, hay que hablarlo en televisión, hay que informarse, hay que saber del tema, hay que hablar en casa, en la tele, en todos lados. Está con nosotros Mariana Díaz, ginecóloga y sexóloga, para tratar con, obviamente, altura y respeto a este tema. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Cuando hablamos de gestión menstrual, ¿a qué hacemos referencia? Y es muy amplio esto de hablar de gestión menstrual porque no solamente estamos hablando del mero hecho de menstruar, sino también de todo lo que conlleva menstruar. El sangrado cíclico que tenemos mujeres y personas con útero, que se autoperciben con otro género, es algo que nos conlleva un gasto, una pérdida económica, a veces una pérdida en cuanto a si tenemos dolor, a clase o al trabajo. Entonces, menstruar es algo muy amplio y que tiene que ser abordado e informado de buena manera para que justamente podamos acceder de igual manera a todos los elementos que puedan ayudarnos con este momento en el que nos pasa mes a mes, digamos. Total. Además que más allá de los días, ¿no?, puntuales, son el proceso arranca antes, el proceso real, ¿no?, total. Y realmente, digo, lo que siente la mujer o persona menstruante realmente es un proceso, digo, ¿no?, en cambios de ánimos, en dolores corporales, en lo que significa, ¿no?, esos días que para unas pueden ser 3, 4, 5 o hasta 7 días, ¿no? Cada persona lo vive diferente y es mucho más grande de lo que se cree, ¿no? Justamente, son distintas vivencias según quien la esté sintiendo en el momento o padeciendo según también la mirada que tenga, porque puede ser una niña que no tiene información y que de repente ve sangre en su ropa interior y que se asusta y que piensa que le va a pasar algo, que se va a morir, porque el mayor temor que tenemos como humanos es la muerte, por no haber tenido información, o poder vivirlo sin dolores, 3 días, 2, sin ningún problema, ni siquiera tener que usar, por ejemplo, una copa menstrual o más de 1 o 2 toallas por día. Bueno, dentro de lo que me preguntabas vos recién, de qué es la gestión, nosotros tenemos varios elementos en el comercio que podemos utilizar, pero también podemos hasta hacerlo nosotros como los hacían nuestras madres, nuestras abuelas, bueno, según las edades que tengamos. Y podemos nombrarlos, Mariana, ¿cuáles serían y cuáles son también los beneficios en cuanto a cada uno también, ¿no? Porque cada mujer elige, según su propia experiencia, cuál es el mejor. Y en estos momentos tenemos 4 elementos, digamos. No quiero olvidarme ninguno. Por ahí uno tira un número. A ver. No. Bueno, tenemos las toallas menstruales, que pueden ser toallas higiénicas, digamos, las que son elaboradas industrialmente, que tienen aditivos y que por ahí pueden alterar un poco la flora, que es esto como si nosotros, la vagina es como si fuera una casita que tiene habitantes, son los gérmenes que nosotros tenemos en esa zona y que nos ayudan a combatir otro tipo de gérmenes que no sean beneficiosos para nuestra salud. Entonces, el aditivo de perfumes o de químicos para que no se sienta el olor del sangrado, bueno, todo eso puede alterar nuestro ciclo menstrual. Pero no son tóxicas, vale aclararlo porque a veces como que hay mucho En este momento mito. ya no son tóxicas, hubo una época en que había mayor toxicidad, claro, eso se fue cambiando, digamos. Después tenemos lo que es son las bombachas menstruales, que son bombachas que están preparadas, o ropa interior, que está preparada para recibir el flujo según el tipo de flujo que tenga cada una. Porque, por ejemplo, hay los primeros días en donde tenemos un flujo más abundante, ese flujo puede, digamos, traspasar esta barrera que nosotros ponemos para no manchar el resto de la ropa o las sillas, los elementos que nosotros utilicemos, pero bueno, entonces eso lo puede utilizar una persona que en los últimos días de la menstruación o si es que tiene estas menstruaciones más cortas. Estas bombachas fueron creadas para quienes ejercen el free bleeding, que también es un acto, digamos, que se usa bastante en los últimos años y que tiene que ver justamente con el no usar elementos de gestión menstrual y dejar que
que esa sangre salga, Que la caiga. naturaleza y que- fluya, digamos. Claro, y que fluya y que, bueno, y si me mancho y te das cuenta y, bueno, es mi condición, menstruo y, bueno, y si se ve, lo siento por ti, si no te gusta verlo. Hay gente que es dice, es un montón. ¿Qué sentís respecto a esto, no? Digo, hay miradas respecto al tema, ¿no? Yo siento que a veces se minimiza a nivel social. Es un proceso largo y realmente no es agradable, digamos No, que y a mucha gente ninguna mujer le invalida. agrada A o muchas persona mujeres las menstruante. ¿Cómo? invalida. Que a muchas mujeres las invalida. Claro. Las tira a la cama. O sea, no todos la viven igual. Claro, Es invalidante para muchas personas. En esa invalidez o dificultad, digamos que sería incapacitante. O sea, como Claro, que sí, uno sí, no sí. puede ir al trabajo, o si va al trabajo no puede presentar certificado porque no hay un certificado médico que nosotros podamos poner, está menstruando, tiene dolor. Lo hacemos, pero a veces también, si pueden acceder a un turno ese día con un médico ginecólogo o médica ginecóloga, acceden al certificado y es como, che, es verdad que todos los meses me vas a traer un certificado porque te duele. Eso también genera violencias, digamos, y son personas que realmente sufren ese dolor, por algo no pueden acudir a los lugares, lo cual las empobrece y hasta, digamos, empobrece la posibilidad de acceder a la educación en niñas, porque a lo mejor hay mayor tolerancia en una escuela o en una universidad, en cualquier lugar, digamos, educacional, pero la realidad es que esa persona ese día perdió un día de clases, de educación, de acceso a la misma educación. Hay un montón de niñas que no tienen acceso a una toallita femenina, digo, Claramente, no tienen acceso, sí. no pueden, es costoso comprarlo, hay familias que realmente no pueden, ¿no? Y pensando que cada una de nosotros utiliza como mínimo 3 toallitas, como mínimo, pensando en que duran 3, 4 horas, 5... ¿Sí? 4 toallitas al día, Sí. Una caja de 16 toallitas puede durar 3 o 7 días que no va a llegar, entonces tenemos que pensar en una economía que también afecta a la ecología, porque esto de los desechos que tienen estos adminículos, las toallas y los tampones, que no lo habíamos nombrado, justamente también son otra forma de gestión menstrual, generan desechos que está calculado más o menos que son 96 kilos por persona menstruante al año. Mucho. Entonces, por eso también en este último tiempo la ginecología más ecológica, digamos, o los feminismos tratan también de educar en cuanto a la autogestión menstrual. Claro. Evitando la compra de estos elementos, pero también no solamente buscando economizar, sino también concientizar y hacerle menos daños al planeta. ¿Y con la copa menstrual qué pasa? Y la copa menstrual, otro elemento de gestión menstrual, la verdad que es excelente forma de economizar. Una copa puede durar hasta 10 años si está bien cuidada, si se lava bien, si se esteriliza, si está en condiciones adecuadas, puede durar hasta 10 años y eso es realmente ganarle a la economía menstrual. Sí, obviamente. ¿Se puede usar desde pequeña la copa menstrual también? ¿Sí? ¿Desde qué edad estamos hablando? ¿Desde la primera En realidad, menstruación? desde el momento en que la persona quiera probar colocarse una copa menstrual. Hay mucho mito con respecto a la virginidad o a la ruptura del himen. Claro. Y esos son mitos. La virginidad es un constructo social, sociohistórico, cultural, digamos, milenario, que tenía un fin económico también o un fin no sé, de promover la castidad o de... Pero hasta con fines religiosos. Pero eso, corriéndolo de lado, hay mucho mito con respecto a que uno, al insertar un tampón o al colocar una copa menstrual, rompe esta virginidad. Claro, entonces, bueno, la idea es que alguien que pueda conocer su anatomía, sabiendo que lo que tenemos es una vulva y que dentro de la vagina es donde van estos adminículos o el tampón o la copa, puede colocarla correctamente y transitar de distinta manera este tiempo de sangrado en el que... Bueno, Mariana, yo quiero preguntarte
de mi posición, si sigue siendo tan privativo de solo las mujeres o de las personas menstruantes el hablar de esto. Yo siempre he estado a favor de que los varones también tenemos que saber qué le pasa a una mujer, cómo le sucede. Soy papá de 2 mujeres. Bien. Y en algún momento ha sido solo un tema para charlar entre ellas. Bueno. Y a veces no he sabido cómo abordarlo tampoco. Sí. Mirá, los varones siempre han estado excluidos desde una mirada muy machista, porque justamente machista, ellos no tienen, ustedes no tienen que saber sobre qué nos pasa, claro. Pero también dentro de esa mirada y desde la poca información pueden generar burlas, Claro. esto de no entender un jefe en un lugar que yo le traiga una vez al mes un certificado porque estoy menstruando y me duele, realmente sufro de dolores menstruales que con una medicación no ceden. Es algo es una barrera que hay que atravesar. Exacto. Yo tengo un hijo varón, tiene 14. Yo a los 10, cuando alguien del grupo de mamás dijo, mi hija empezó a menstruar, le tuve que explicar la menstruación y me vi obligada, más allá de que soy médica, ginecóloga, sexóloga, todos los títulos que uno tenga, pueda llegar a tener en la vida universitarios, no sé, de los Y el que no digan, lo pasa no sabe lo que se siente. No tiene claro, ni idea ni lo va a tener, que está bien aparte, pero está bueno decirlo que lo que nos pero, sucede. Claro. y también esto de decirle al varón, che, mirá, a tus amigas les va a pasar Total. esto. Exacto. Si vos ves que se mancha la silla, por favor no te burles, trata de acompañarla, avisarle si nadie le dijo. Totalmente. Trata de evitar comentarlo, esto de chusmetear o de, no sé. Es que es importante hablar por eso, que lo hablemos en casa, que lo hablemos en las escuelas, por eso la Ahora, importancia ¿sabes de lo la que me ESI? pregunto sobre la información? Porque es como que abundara, hay un mundo de información, pero hay buena información, que de eso se trata. Sabemos buscar, sabemos preguntar, porque a veces es como que te enterás. Pero Y pasa que también perdón, ¿no es un tema tabú? Por eso También, el tema de que no tabú, hemos hablado o sea, mucho. y no sabemos Digo, responder a veces. sabemos. Nos preguntan, pero no sabemos responder. Y a veces esto de... en un mundo en donde tenemos la información al Totalmente. alcance de la mano, con un clic de un celular, en una computadora, en la tele hoy, que estamos nosotros hablando de menstruación, hay injusticia en que una niña esté llorando sola en el baño o porque no sabía que iba a menstruar o porque alguien se burló de ella o porque no tiene una Los toalla memes. para cambiarse porque no la trajo desde su casa y en la escuela no tiene a quién acudir. En la escuela porque no hay una persona de confianza que les haya hablado sobre el tema. Totalmente. Entonces, la educación sexual integral, que desde hace muchos años está la ley y que hay que empezar a impartirla, que está impartida en varias escuelas y que tiene que ver justamente esto de lo integral, de ir informando a cada persona en crecimiento el punto que le va a tocar y no es ir a enseñarles a masturbarse en el jardín como se dijo en algún momento. Total. Es enseñarle a conocer su anatomía y que cuando tengan este tipo de eventos que son signo de salud puedan asumirlos como tales y puedan gestionar desde su información también gestionar y elegir qué tipo de gestión poder usar. Además, total, y digamos las A mí cosas me queda como una son. muy cortita. Pero digo. me dejan perdón, bueno, perdón. porque si no, no puedo. No, pero sí que- No, digo, vas a sentir hinchazón, te va a doler los ovarios, realmente te puede cambiar el humor, el dolor te puede tirar a la cama, digamos, yo de chica lo padecí un montón, pero padecí, me tiraba a la cama, digo, y no todas las mujeres lo viven distinto, y uno después lo vas entendiendo, Bueno, pero- y por ahí días muy largos o semanas menstruando, y vos decís, después te encontrás con una amiga que te dice, no, yo 3 días, no, yo 7. Es un padecimiento muchas veces, que no tiene, esa que la verdad que la diferencia gente también desconoce. entre mujeres Los hombres, o pues, sobre entre todo. personas menstruantes, esas diferencias también crean desinformación y desconocimiento y también hace que en general nos pasa que bueno, hay una definición muy grande que es la misoginia lateral, que es como entre nosotras no creernos, no acompañarnos entre las pares, es decir,
¿cómo vas a menstruar 7 días y te duele? No, eso no pasa. Si yo menstruo 3. Total. O sea, esto sucede, totalmente. es súper variable, hay Total. que acompañarnos. Es tedioso, lo padecemos, a nadie le gusta. Es realmente complicado. Ahora sí, perdón, Rodo. No, yo como padre, digo, indistintamente que si sos padre de un varón o una nena, me gustaría saber a qué edad yo debiera empezar a interiorizarme, ¿no? Como para irlo preparando, tanto a una mujer, si lo vive en carne propia, o a un varón, de cómo ayudar a su compañerita en la escuela y demás. Digo, porque los padres por ahí tenemos miedo a estas cosas. Entiendo que hoy nos estamos preparando para ser padres distintos a los que fueron nuestros padres. Y por eso va mi pregunta. Digo, ¿a qué edad empiezo a googlear? ¿Cómo empiezo a informar a mi hijo? Digo, más de lo que tiene que hacer, digo, cómo actuar y cómo acompañar. Yo creo que si vos educás desde el inicio, desde el nacimiento, desde que empieza a hablar, desde que empieza a caminar, en respeto hacia su cuerpo, en el autoconocimiento, esto de, por ejemplo, si ves a tu hijo, a tu hija masturbarse, o lo ves en situaciones en las que quiere darle un beso a otra niña o otro niño, la primera cuestión es no asustarse. Los niños desde el inicio tienen distintas etapas con respecto a la sexualidad. La sexualidad no solamente el sexo, sino es justamente cómo alguien se va a expresar a lo largo de su vida y qué tipo de elecciones va a hacer y que pueda hacer, porque en realidad hay cosas que no se pueden elegir. Por ejemplo, el género. Hay gente que se autopercibe varón y menstrua, o sea, eso hay que decirlo. Entonces, empezar a vernos desde otro lugar, desde el lugar de quien escucha, tener una escucha activa. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? Total. Veámoslo por acá. Por ahí, las personas más grandes, nuestros padres y hasta algunos pares, bueno, yo tengo más de 40, pero digo, algunos pares tienen el pensamiento de que antes esto no pasaba, antes era mejor, nosotros no nos quejábamos, y la verdad es que vivíamos en una situación de desconocimiento, de desinformación, y eso nos lastimaba y también nos hacía discriminar o mirar siempre desde arriba a quien tengo al lado. Exacto. Y lo acabo de decir con respecto a la menstruación. Viene una compañera, una amiga y te dice, no, lo que pasa es que menstruo 10 días y estoy con mucho dolor. Esto no, pará, consultá porque eso no está bien. Claro, bueno, claro. desde el inicio, si empezamos quizás con consultas ginecológicas o consultas con pediatras que tengan una perspectiva de género integral, buscar opciones de acompañamiento, porque no lo sabemos todo y Perfecto. Google nos puede asustar más claro, de lo que nos debería claro, informar. claro. Entonces, yo creo que a cualquier edad uno puede empezar a conversar de esos temas y tomar esto, por ejemplo, si alguien está viendo esta charla en la casa con sus hijos, Sí. decir, bueno, che, ¿qué te pareció? ¿Habías escuchado sobre esto? ¿Han hablado en la escuela? Hablar con ellos, porque muchas veces nos da vergüenza contarlo. Más si somos, en mi caso a los 12, era muy chiquita. Sí, Muy chiquita. Y me da vergüenza absolutamente. contárselo a mis compañeritas, inclusive, porque ninguna ya había menstruado, era la primera, entonces era como, qué vergüenza. Y ya tenías 12. Y tenía hay niñas 12 que de años. los 9 inician. Por Claro, eso. claro. Y se enojan y no quieren menstruar, Total, porque también total. Claro. esto de decir ya sos mujer y no es tampoco la realidad. Totalmente. Mariana, gracias. Interesantísima. No, la gracias a charla. ustedes De hecho, por todo este invitarme. contenido va a estar subido a YouTube para que lo puedan volver a repasar, Bueno. revivir y charlar, ¿por qué no?, en la familia. Gracias. Gracias a ustedes. Un gustazo. Gracias.